La Cámara del Consejo Galáctico era un lugar de poder, un gran salón lleno de representantes de todas las especies principales de la galaxia. Se sentaban en sus asientos elevados, cada uno con su fisiología única, algunos imponentes sobre otros, algunos con tentáculos o piel escamosa, todos proyectando un aire de superioridad. Esto era solo otra formalidad diplomática, otra especie a la que revestir o despedir. Pero cuando el diplomático humano entró en la sala, el ambiente cambió ligeramente. El embajador Reynolds no era lo que esperaban. Estaba tranquilo y sereno, vestía el atuendo formal oscuro del núcleo diplomático de la Tierra. No se sintió intimidado por la grandeza del Consejo ni por la multitud de ojos fijos en él. De hecho, se movía con una tranquila confianza que inquietó a muchas de las especies reunidas. Dio un paso adelante hacia el centro de la sala, donde un proyector holográfico zumbaba silenciosamente. Los miembros del Consejo se inclinaron, ligeramente curiosos por lo que este humano tenía que decir. Habían oído hablar de la escaramuza, pero para ellos, no era más que un desafortunado accidente, un malentendido que, después de todo, podía dejarse de lado. La humanidad era joven en el escenario galáctico y seguramente no presionarían demasiado. Reynolds se quedó allí en silencio por un momento, dejando que la tensión creciera. Su mirada recorrió al consejo, observando los diversos rostros, expresiones y formas. Algunos eran indiferentes, otros curiosos, pero ninguno parecía tomarlo en serio. Estaba a punto de cambiar eso. Atacaron nuestra casa. La sala quedó en silencio. Era como si el aire hubiera sido succionado de la cámara. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos. Mientras otros miraban a su alrededor, sin saber si lo habían escuchado correctamente, uno de los representantes alienígenas, una criatura corpulenta de piel oscura y correosa, se burló de su hogar. Nuestra inteligencia sugiere que era un puesto de avanzada, una colonia menor en el mejor de los casos. Reynolds no se inmutó. Simplemente miró a la imponente figura y dijo que no era una colonia. ¿Era la Tierra? Un murmullo se extendió por el consejo. La Tierra, el mundo natal. Las implicaciones eran enormes. Creían que era solo otro remoto puesto de avanzada, no el corazón de la humanidad. Ahora, la gravedad de la situación comenzaba a calar y la Cámara del Consejo se enfrió. La Tierra no es una colonia lejana. Puedes destruirla e ignorarla. Reynolds continuó. Su voz firme, pero con un sutil filo. Sabemos que el ataque no fue accidental, fue deliberado. Pensaste que podías atacarnos sin enfrentar consecuencias. Creíste que éramos débiles, divididos e insignificantes. Te equivocaste. El Consejo, aún conmocionado por la revelación, intentó recuperar el control de la situación. Una de las especies más diplomáticas, con piel azul brillante y una voz suave y melódica, habló. El embajador. Seguramente ha habido algún malentendido. Nadie aquí autorizaría un ataque a un mundo central. Esto debe ser obra de elementos rebeldes. Reynolds lo interrumpió. Elementos rebeldes o no. Sucedió y ahora estamos aquí. Para lidiar con ello, el diplomático de piel azul hizo una pausa, desconcertado por la franqueza de Reynolds. No hubo fanfarronería, ni poses, solo la fría y dura verdad. Estaba inquietando al Consejo Galáctico acostumbrado a largas negociaciones, regateos y diplomacia. Pero la humanidad había llegado a la mesa con un enfoque diferente. Uno de los otros miembros del Consejo, una criatura reptiliana con marcados rasgos depredadores, se inclinó hacia adelante. ¿Qué esperabas exactamente? Una recompensa humana. Disculpa. No nos inclinamos ante los débiles. Reynolds se enfrentó a la mirada depredadora de los alienígenas sin pestañear. No puedes inclinarte, pero responderás por lo hecho. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. El Consejo no estaba acostumbrado a ser desafiado como lo habrían sido otras especies, suplicado por la paz o al menos intentado negociar para obtener mejores condiciones. Pero Reynolds no estaba haciendo eso. No estaba aquí para negociar. Estaba aquí para exigir. Otro miembro del Consejo, un ser con múltiples ojos y largas extremidades espinosas, intervino. Hablas como si tu gente tuviera los medios para hacer cumplir estas demandas. Me parece improbable dada tu posición actual en la jerarquía galáctica. Reynolds sonrió con sorna ante el primer indicio de emoción que mostró desde que entró en la cámara. Crees conocer la posición de la humanidad. Crees comprender nuestras capacidades, pero no te das cuenta de que los humanos no muestran sus cartas hasta que es demasiado tarde para que sus enemigos actúen. Se extendieron más murmullos por la cámara. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas,
claramente incómodos con el desarrollo de la reunión. Habían esperado un embajador débil y desesperado. Lo que encontraron fue a alguien que parecía tener todas las de ganar, alguien que hablaba con la confianza de una especie subestimada durante demasiado tiempo. Reynolds continuó con voz tranquila, pero con un peso que flotaba en el aire. Hemos estado observando, aprendiendo, adaptándonos. Crees que estás lidiando con una amenaza menor, algo que puedes eliminar con el sudor como un insecto, pero cada vez que la humanidad se ha enfrentado a la extinción. Hemos regresado. Más fuertes en cada guerra, cada crisis, cada catástrofe. Cada una solo nos ha forjado en algo más formidable. La sala quedó en silencio una vez más. El país. Phil, que una vez estuvo tan seguro, comenzaba a darse cuenta de que habían cometido un grave error de cálculo. Habían llevado a la humanidad demasiado lejos y ahora enfrentaban las consecuencias. Uno de los miembros del Consejo de Ancianos, un ser con un cuerpo suave y cristalino y un aire de sabiduría ancestral, finalmente habló. ¿Qué es lo que buscas, embajador Reynolds? La mirada de Reynolds se fijó en los seres ancianos, y por primera vez, hubo un destello de emoción. Determinación. Justicia por las vidas perdidas, por el hogar que creías poder destruir sin consecuencias y por el mensaje que debe enviarse a cualquiera que crea que puede amenazar a la humanidad. El ser anciano asintió lentamente, comprendiendo. Amaneciendo en sus rasgos cristalinos. ¿Y si nos negamos? Reynolds no dudó. Entonces les mostraremos lo que sucede cuando los humanos son llevados al límite. Con eso, giró sobre sus talones y salió de la cámara, dejando al consejo en un silencio atónito. La puerta se cerró tras Eli. El peso de lo que acababa de ocurrir flotaba en el aire. El consejo ya no estaba seguro de quién tenía la sartén por el mango y, por primera vez en mucho tiempo, temían lo que vendría después. Los humanos habían acudido al consejo no a negociar, sino a dar una advertencia, y la galaxia pronto aprendería lo peligroso que era subestimarlos. La cámara del consejo bullía tras la partida de Reynolds. No esperaban un movimiento tan audaz de la humanidad, una especie que durante mucho tiempo habían considerado inferior a su atención. Los representantes, sentados en sus respectivas secciones, intercambiaban miradas preocupadas y discutían en voz baja. Las implicaciones eran enormes si los humanos decían la verdad. La dinámica de poder galáctica estaba a punto de cambiar. Uno de los miembros de mayor rango, el anciano cristalino, habló primero. Necesitamos entender más sobre lo que los humanos son realmente capaces de hacer. ¿Están fanfarroneando o poseen la fuerza para llevar a cabo estas amenazas? Hubo una pausa y luego una de las amenazas más tecnológicas. Especies avanzadas. Los arianos alzaron la voz. Habían sido durante mucho tiempo los maestros indiscutibles de la innovación en la galaxia. Hemos estudiado su progreso desde que pisaron el espacio. Su tecnología es primitiva en comparación con la nuestra. Sin embargo, ha habido informes extraños en ciclos recientes, rumores de avances humanos que no podemos explicar. Otro miembro de una raza, conocida por su destreza militar, intervino. Hemos monitoreado sus naves, sus colonias. Sí, han crecido, pero nada indica que podrían enfrentarse a nosotros en una confrontación directa. Los arianos negaron con la cabeza. Ese es el problema. Su crecimiento no es el que esperábamos. En solo unas pocas décadas, han dado saltos que deberían haberles llevado siglos. Es casi como si estuvieran evolucionando demasiado rápido, adaptándose a cada desafío con una velocidad antinatural. El anciano cristalino golpeó la mesa con un dedo. Antinaturales o simplemente eficientes, los humanos siempre han sido supervivientes. Lo hemos visto en su historia cada vez que han sido empujados al borde de la extinción. Encuentran la manera no solo de sobrevivir, sino también de prosperar. La sala volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones. Habían descartado a la humanidad como joven, ingenua y débil, pero ahora se veían obligados a afrontar la idea de que podrían haberlo subestimado por completo. Los arrianos continuaron extrayendo datos en sus pantallas holográficas. Su tecnología puede haber parecido primitiva, pero han estado avanzando de maneras que no podemos comprender del todo. Hemos visto informes de nuevos diseños de naves, armas experimentales y sistemas de defensa, y han sido notablemente reservados al respecto, más de lo habitual. El miembro depredador del consejo de antes, inclínate hacia adelante, ocultando algo, tal vez sea hora de que forcemos el asunto. El anciano levantó la mano. No, si lo que dicen es cierto y se están movilizando para la guerra, presionarlos ahora sería un error. Necesitamos comprender sus capacidades antes de actuar. La sala. Zumbaban con presiones para llegar a un acuerdo.
La humanidad demasiado pronto podría ser contraproducente y todos eran conscientes de las consecuencias. Nadie quería iniciar un conflicto galáctico a gran escala, no sin saber lo que los humanos realmente podían hacer. Otro representante de una raza conocida por sus habilidades psíquicas habló en voz baja. He estado monitoreando sus pensamientos colectivos, al menos lo poco que hemos podido acceder desde esta distancia. Los humanos no tienen miedo, están decididos y concentrados. Es diferente a todo lo que hemos visto. Antes, el anciano inclinó la cabeza. ¿Decidido por qué? ¿Venganza? El psíquico susurró, no vienen a negociar, vienen a ganar. El consejo guardó silencio una vez más. Las palabras de los psíquicos resonaron en sus mentes, pintando una imagen escalofriante de las intenciones de No solo reaccionaban a un ataque, se preparaban para dar un ejemplo a quienes los habían agraviado. Los arrianos ajustaron sus pantallas holográficas, mostrando de nuevo la última información sobre movimientos humanos. Sus flotas se están movilizando. Hemos detectado un aumento de actividad cerca de su sistema local. Si están planeando un Counter-Strike, podríamos estar viendo las etapas iniciales ahora mismo. El representante militar resopló. ¿Y qué exactamente? ¿Crees que se enfrentarán a toda la flota galáctica? Puede que estén decididos, pero no tienen los números. Los arianos dudaron. Los números no son todo lo que hemos visto. Sus estrategias de combate son inteligentes y adaptables. No luchan como el resto de nosotros. Usan tácticas de gorilas, explotando las debilidades y son impredecibles. Eso es lo que los hace peligrosos. El anciano se recostó, pensativo. No deben ser subestimados. No. El Aoran confirmó que subestimarlos sería un error fatal. El anciano desvió la mirada hacia los miembros del consejo, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces debemos prepararnos. Si los humanos son realmente tan capaces como afirman, esta no será una negociación sencilla. Estamos tratando con una especie que ha sobrevivido a conflictos interminables. Han aprendido de ellos, se han adaptado a ellos y se han vuelto más fuertes gracias a ellos. El representante militar, aún escéptico, se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué sugieres? Que den el siguiente paso y esperemos que no nos exterminen. El anciano guardó silencio un momento. No, necesitamos acercarnos, pero con cautela. Necesitamos recopilar más información sobre sus capacidades antes de determinar nuestros próximos pasos. El representante psíquico añadió, y necesitamos comprender su mentalidad. Si la venganza realmente los impulsa, la diplomacia puede no ser una opción. El Ares se inclinó hacia adelante. El brillo de sus pantallas holográficas proyectaba una luz inquietante en sus rostros. Los hemos subestimado antes. No podemos permitirnos volver a hacerlo. Necesitamos un plan, una estrategia para lidiar con lo que viene y debemos prepararnos para lo peor. El consejo murmuró en señal de acuerdo. Habían juzgado mal a la humanidad antes y ahora estaban pagando el precio. Pensaron que podían controlar la situación, manipular a los humanos para que se sometieran, pero ahora estaba claro que la humanidad no era la especie débil e ingenua. Creyeron que los ancianos hablaron una última vez. Su voz, cargada de peso. Ante la situación, reuniremos nuestras fuerzas, pero no debemos atacar, debemos defendernos. Aprenderemos que podemos prepararnos para lo que pueda venir y esperamos que la diplomacia siga siendo una opción, pero no nos equivoquemos. Los humanos ya no deben ser tomados a la ligera. Los miembros del Consejo asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. La reunión terminó en un silencio incómodo. Cada representante regresó a sus mundos natales con una nueva sensación de pavor. Habían despertado a un gigante dormido y ahora tenían que afrontar las consecuencias al partir. Un pensamiento persistió en la mente de cada miembro del Consejo: la humanidad había sido subestimada por última vez. Las deliberaciones del Consejo continuaron durante horas después de la partida del diplomático humano. Sus discusiones, antes seguras y desdeñosas, ahora llevaban un trasfondo de miedo. La situación había cambiado. Ya no se trataba solo de un malentendido o una pequeña escaramuza. La humanidad había declarado su intención y estaba claro que la seguirían. A través de los miembros del Consejo, antes desdeñosos, ahora lidiaban con la realidad de lo que se avecinaba. A medida que llegaban informes de los sectores exteriores, se hizo evidente que los humanos no habían estado inactivos. La primera señal de su contraofensiva fueron pequeñas y sutiles escaramuzas en sectores alejados del núcleo de la Tierra, pero no eran ataques aleatorios. Cada movimiento de los humanos era calculado con precisión.
Atacaban líneas de suministro, centros de comunicación y puestos de avanzada clave, interrumpiendo la logística de varias especies importantes que habían apoyado el asalto inicial. Al principio, el Consejo no podía creer los informes. ¿Cómo podía la humanidad, con su flota comparativamente pequeña, causar semejante caos? Pero luego comenzaron a surgir los detalles. Los humanos llevaban tiempo planeando esto. No dependían de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la adaptabilidad y la tecnología. El Consejo había subestimado gravemente que las naves humanas eran rápidas, ágiles y estaban equipadas con sistemas de sigilo avanzados que las hacían casi invisibles a la detección estándar. Atacarían de la nada, desmantelando infraestructura crítica antes de desaparecer en el vacío. Para cuando llegaron los refuerzos, ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Uno de los asesores militares del Consejo, un veterano curtido de innumerables conflictos galácticos, analizó las tácticas humanas con una mezcla de admiración y miedo. Están usando su tamaño a su favor. No intentan ganar una guerra tradicional. Saben que no pueden superarnos en armamento de frente. En cambio, nos están desangrando lentamente con cada conversación de suministro. Destruyen cada relé de comunicación que cortan. Todo forma parte de una estrategia mayor. El Consejo, ahora plenamente consciente de la amenaza que representaba la humanidad, se movilizó para responder. Se enviaron flotas a sectores clave. Se reforzaron los perímetros defensivos y se intensificaron las operaciones de inteligencia para intentar rastrear los movimientos humanos. Pero los humanos también se habían preparado para esto. Conocían cada movimiento del Consejo antes de que se hiciera. Explotando las ineficiencias burocráticas y el exceso de confianza de sus enemigos alienígenas, supusieron el primer gran golpe. Una flota humana apareció de la nada en las profundidades del espacio controlado por el Consejo. No era una armada enorme, solo una pequeña. El grupo Rike, aparentemente insignificante en comparación con las potencias galácticas, compensó su falta de número con imprecisión. Atacaron uno de los astilleros más grandes del Consejo, paralizando la producción de naves de guerra para la especie Soki. El ataque fue brutal y veloz. Las naves humanas emplearon guerra electrónica avanzada, desorganizando las defensas de los astilleros lo suficiente como para acercarse y causar estragos. Para cuando los defensores lograron organizar una respuesta, el daño ya estaba hecho. Los incendios arrasaron el astillero y las líneas de producción críticas fueron destruidas. El Consejo perdió meses, si no años, de producción militar en un solo ataque coordinado. Las consecuencias conmocionaron a la comunidad galáctica. La humanidad acababa de demostrar que no eran una amenaza menor que debía ser contenida. Eran una fuerza a tener en cuenta. Los intentos del Consejo por rastrear los movimientos humanos se volvieron cada vez más desesperados, pero sus esfuerzos de inteligencia fueron. Continuamente, naves humanas frustradas parecían aparecer y desaparecer a voluntad, alcanzando objetivos críticos y desapareciendo antes de que se pudiera montar una verdadera resistencia. Los líderes militares del Consejo estaban desorganizados. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este antes de las guerras galácticas del pasado. Se habían librado con flotas masivas, largas batallas de desgaste donde el bando con más recursos finalmente salía victorioso. Pero esto era algo diferente. La humanidad no jugaba con las mismas reglas. Estaban reescribiendo el manual por completo. El alienígena depredador que antes se había burlado de los humanos guardó un silencio triste y atónito durante la última reunión del Consejo de Guerra. Incluso él, un ser que prosperaba con la emoción del combate, tuvo que admitir que el enfoque de la humanidad era aterrador en su eficiencia. No nos están combatiendo de frente porque no lo necesitan. Nos están debilitando golpe a golpe. Seguirán así hasta que estemos demasiado débiles para detenerlos. El miembro anciano del Consejo, generalmente tranquilo y compuestos, ahora mostraban signos visibles de preocupación. Necesitamos replantear nuestra estrategia. Esta no es una guerra de conquista, es una guerra de supervivencia. La humanidad no quiere territorio ni poder. Quieren enviar un mensaje. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas inquietas. La humanidad se estaba dando cuenta de que no solo estaban tomando represalias, sino que le estaban dando una lección a la galaxia. Los habían subestimado, ridiculizado y atacado. Y ahora le estaban mostrando a la galaxia lo equivocado que había sido verlos como débiles. Los informes de éxitos humanos seguían llegando. Se habían adentrado en territorio enemigo, desactivando una red de comunicación clave que conectaba varios sectores del territorio del Consejo. Sin ella, la coordinación entre las flotas del Consejo se volvió casi imposible.
Cada respuesta se retrasaba. Cada decisión se veía confusa por la falta de información en tiempo real. Era un caos y los humanos prosperaban en él. Los intentos del Consejo de contraatacar se encontraron con el desastre. Las flotas que lograron encontrar naves humanas fueron atraídas a trampas, emboscadas por fuerzas inesperadas. Las naves humanas utilizaron tácticas de ataque y fuga, provocando a flotas más grandes a enfrentamientos, solo para desaparecer antes de que la batalla pudiera siquiera comenzar. En el caos, las fuerzas del Consejo se dispersaron, desorganizaron y se volvieron vulnerables. La campaña de desgaste de la humanidad estaba funcionando. El Consejo estaba perdiendo recursos a un ritmo alarmante. Las líneas de suministro estaban en ruinas. Instalaciones clave habían sido destruidas y la moral entre las potencias galácticas estaba en su punto más bajo. Los humanos no solo los habían superado en maniobras, sino que los habían superado en combate. El anciano, ahora plenamente consciente del alcance de la estrategia de la humanidad, finalmente dijo lo que muchos de los miembros del Consejo temían: no solo están librando una guerra, están cambiando las reglas, no podemos ganar esto por medios convencionales. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. El Consejo se había puesto de rodillas, no por una fuerza abrumadora, pero por una especie que habían descartado como insignificante. La humanidad había demostrado a la galaxia que era más que capaz de defenderse incluso contra el poder combinado de las especies más poderosas del universo. Al finalizar el Consejo de Guerra, el anciano observó a los miembros reunidos, con el miedo y la incertidumbre reflejados en sus rostros. Los humanos ya no luchan solo por sí mismos, sino para demostrar a la galaxia que no volverán a ser subestimados. Si no encontramos la manera de detenerlos pronto, puede que no sobrevivamos a la lección que nos están enseñando. El Consejo se disolvió. Cada miembro regresó a sus respectivos mundos natales, pero la tensión persistía en el aire. Los humanos habían obligado a la galaxia a considerar su fuerza y la pregunta ahora no era si la humanidad ganaría, sino cuánto tiempo podría resistir el Consejo antes de que lo hicieran. Las opciones del Consejo se estaban agotando. Sus flotas estaban dispersas, sus líneas de suministro, sus ruinas y su moral destrozada. Por la implacable campaña de la humanidad, no solo eran las derrotas militares las que podían soportar, sino también la forma en que los humanos lucharon. La precisión y el cálculo detrás de cada ataque eran aterradores. No se trataba de conquistar territorio ni de obtener recursos, sino de demostrando un punto. Informes de toda la galaxia pintaban la misma imagen dondequiera que la humanidad atacaba, no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones, no se demoraban ni se ocupaban. Atacaban, paralizaban a sus objetivos y desaparecían antes de que las fuerzas del Consejo pudieran siquiera comprender lo sucedido. Cada ataque era como una incisión quirúrgica que cortaba profundamente el corazón de la infraestructura del Consejo, debilitándolos. Poco a poco, el Consejo había subestimado la capacidad de la humanidad para librar una guerra, no solo física sino mentalmente. El miedo que infundían estaba paralizando. Lo que había comenzado como un incidente diplomático se había convertido en un conflicto donde la supervivencia misma del Consejo estaba en duda, y todo porque habían atacado al objetivo equivocado. En medio del caos, los líderes del Consejo se reunieron de nuevo. La cámara estaba tensa. Todos los miembros eran plenamente conscientes de lo que estaba en juego. No habían oído nada de los humanos desde la escalofriante declaración de su embajador, pero no necesitaban palabras para saber cuál era el mensaje de la humanidad. Los ataques eran un mensaje. ¡Basta! Los ancianos hablaron primero. Su voz cargaba con el peso de los temores de toda la galaxia. Hemos llegado a un punto crítico. Nuestras defensas se están desmoronando y nuestras flotas están perdiendo cohesión. No podemos seguir así. Uno de los comandantes militares, un veterano curtido de incontables batallas, dio un puñetazo en la mesa y contraatacamos. Reunimos lo que queda de nuestras flotas y las expulsamos de nuestro territorio. Los ancianos negaron con la cabeza. ¿Aún no lo entiendes? Esto no es una guerra convencional. No intentan tomar territorio y no se dejarán inducir a un conflicto frontal. Han estado 3 pasos por delante de nosotros todo este tiempo. ¿Qué te hace pensar que de repente podemos superarlos? El comandante se enfureció, pero permaneció en silencio. El anciano tenía razón y, en el fondo, todos lo sabían. Humanidad. No estaba jugando el mismo juego y cada intento de enfrentarlos solo había resultado en más pérdidas. Otro representante, de una de las razas más diplomáticas, habló con cautela. Quizás sea hora de que consideremos sus demandas. La cámara estalló en murmullos. La idea de negociar con la humanidad, una especie que consideraban inferior,
era impensable hace apenas unas semanas. Ahora parecía su única opción. El alienígena depredador que había sido tan expresivo contra la humanidad, finalmente habló. Su tono era mucho más moderado que antes. ¿Qué opción tenemos si continuamos con esta lucha? Solo nos debilitaremos. Han dejado claro su punto. Atacaremos su hogar y no se detendrán hasta que paguemos por ello. El anciano asintió lentamente. Entonces, debemos decidir qué estamos dispuestos a dar. Quieren justicia, reparaciones por el ataque, pero es más que eso. Quieren respeto. Quieren reconocimiento de que no se puede jugar con ellos. La sala quedó en silencio. De nuevo, fue una píldora amarga de tragar. Pero la realidad era inevitable. La humanidad los había obligado a actuar y ahora tenían que decidir si continuar la guerra. Estaban perdiendo rápidamente más para ofrecer términos y esperar lo mejor. El anciano continuó con voz firme: no podemos permitirnos esperar más a cada momento que nos demoremos. Ellos se fortalecen y nosotros nos debilitamos. Propongo que enviemos una delegación a la Tierra para negociar directamente con sus líderes. Hubo una pausa antes de que los miembros del Consejo asintieran a regañadientes. No tenían otra opción. La propuesta de los ancianos era la única opción que quedaba sobre la mesa. La delegación se reunió rápidamente. Sabían que el tiempo apremiaba. Las flotas de la humanidad seguían ahí fuera, atacando la lana, y cada día que el Consejo se demoraba más, el daño ya estaba hecho. La delegación estaba compuesta por representantes de varias especies clave, incluyendo a los arianos, cuya experiencia tecnológica les había ganado un lugar en la mesa de negociaciones, y la raza depredadora cuyo pasado antagonismo hacia la humanidad debía ser abordado mientras la delegación se preparaba. Para partir hacia la Tierra, la tensión llenó la sala del Consejo. Todos sabían que este era un momento decisivo. Si los humanos rechazaban sus términos, no habría vuelta atrás. El Consejo se vería obligado a continuar una guerra que no podrían ganar y las consecuencias serían catastróficas. El viaje a la Tierra transcurrió sin incidentes, pero la llegada de la delegación fue todo lo contrario. La humanidad no hizo ningún esfuerzo por ocultar su fuerza militar a medida que la delegación se acercaba. Podían ver las defensas de la Tierra, enormes plataformas orbitales, flotas de naves de guerra y un arsenal de armamento que superaba con creces lo que el Consejo esperaba. Ahora estaba claro que la humanidad se había estado preparando para este momento mucho antes de que el Consejo se diera cuenta de que había un conflicto. Los habían subestimado y habían usado esa subestimación en su beneficio. La delegación fue recibida con fría formalidad. No hubo calidez, ni pretensiones de buena voluntad. Los humanos habían venido a negociar, pero dejaron claro desde el principio que tenían toda la delegación fue conducida a una enorme cámara donde los líderes de la Tierra los esperaban, flanqueados por oficiales militares que no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su descontento. El embajador Reynolds, el mismo hombre que se había enfrentado al Consejo semanas atrás, estaba al frente de la delegación humana. Su expresión era irresistible, pero sus ojos reflejaban la misma fría determinación que habían visto en la Cámara del Consejo. No estaba allí para ceder, estaba allí para asegurar la victoria de la humanidad, tanto en la guerra como en la reputación. Las negociaciones fueron breves. Los términos de la humanidad eran simples: reparaciones por el ataque, reconocimiento público de la soberanía y la fuerza de la humanidad, y garantías de que tal ataque no volvería a ocurrir. No había lugar para el debate. Los humanos tenían la ventaja y lo sabían. La delegación del Consejo, humillada y derrotada, no tuvo más remedio que reconocer que habían sido superados en cada maniobra y ahora pagaban el precio de su arrogancia. La humanidad había demostrado no solo ser una potencia militar, sino una fuerza que ya no podía ignorarse. Mientras la delegación abandonaba la Tierra, el peso de su derrota pesaba sobre ellos. En el aire, la galaxia había cambiado. La humanidad había surgido de las sombras y el Consejo sabía que nunca más podrían subestimar a esta especie, antes insignificante. En la Cámara del Consejo, el anciano recibió el informe de la delegación con una expresión sombría. Todo había terminado. Los humanos habían ganado, pero más que eso, habían enviado un mensaje a toda la galaxia. No se podía jugar con la humanidad. Habían sido atacados y habían respondido con una ferocidad y astucia que nadie esperaba. Los miembros del Consejo, antes tan seguros de su superioridad, ahora estaban sentados dentro, contemplando la nueva realidad. La humanidad había reclamado su lugar entre las estrellas, no mediante la diplomacia ni un avance gradual, sino mediante la pura fuerza de voluntad y la brillantez estratégica. Y mientras el anciano observaba a los representantes reunidos, sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma.